Su nombre, Claude Bouvier, es un placer para mí tenerlo hoy acá. Él está por unos días acá en la Argentina y vamos a hablar de algo que yo estoy muy ansiosa por escucharlo, que tiene que ver con lo transgeneracional y las enfermedades autoinmunes, es decir, las enfermedades crónicas. Bienvenida al programa. Hola, encantado, señora. Bueno, ¿qué pasó en estos 2 últimos años, Claude? Bien, mucho trabajo, mucho estudio también, no se puede parar en eso, es imposible. Cada año yo voy a participar a unos seminarios porque hay que descubrir y descubrir y descubrir, y le puedo decir que es maravilloso. Es maravilloso esa riqueza de esa enseñanza y con maestros súper que tienen mucho conocimiento a entregar. Claro. Ahora, ¿por qué es importante este conocimiento puntual? ¿Qué pasa con las enfermedades realmente? La tenemos, yo le preguntaba recién a Claude antes de empezar el programa, si todas nuestras enfermedades están en el árbol de la familia. Sí. ¿Y en qué beneficia saber esto? Primero, como ya sabe, hablamos en otro video anterior, sí. La enfermedad no es una casualidad, viene bien responder a un programa específico que manda el cerebro. Entonces, cuando vamos a entrar poco a poco hoy en lo transgeneracional, sí, vamos a comprender cómo a través de las generaciones anteriores ya se prepara un programa específico que va a dar una patología específica. Por ejemplo, he tenido un caso bastante interesante porque yo le utilizo con mis alumnos ahora. Vamos a trabajar una historia familiar sobre 6 generaciones. Es decir, que la historia empieza 6 generaciones, 1785, y donde va a tener otros personajes que van a entrar en la familia, van a dar un escenario muy raro algunas veces, y se amplifica, hasta que 3 generaciones anterior a la de ahora, es el conflicto que va a estallar. Y ese conflicto que va a estallar viene a desencadenar una patología específica, que hay 9 personas en esa misma familia que tienen la misma patología. Es decir, no es por casualidad, ¿ok? En este caso, porque 9 personas con la misma patología, y sobre todo que es una patología fuerte, porque ya fallecieron 3 personas, entonces es una de las sobrevivientes que vino a hacer su árbol genealógico para comprender, pero ¿por qué nos pasa eso? Claro. Y descubrimos. Y para mí fue una pasión increíble de trabajar esa historia familiar. Me recuerdo una vez, me quedé hasta las 3 de la mañana, tan interesante, porque como ya le diré, estamos como un policía que está investigando y buscando dónde está la pequeña información que viene a darnos la clave de toda esa historia. Vamos a irnos a un ejemplo, pero recuerdo, no sé, incluso en mi propia familia, donde muchos miembros fallecieron por cáncer de estómago. Y una de mis primas hermanas, constantemente el miedo que tiene es que ella termine su vida con cáncer de estómago. ¿No? En ese caso, ¿uno puede modificar desde el conocimiento? Es eso, si no tiene el conocimiento, ¿cómo puede modificar? Es difícil. Es difícil. Nosotros sabemos que si hay un cáncer específico a un órgano específico, nos va a dar una interpretación específica, pero hay pocas personas que saben esto. Por ejemplo, en el caso que acabo de contarle, yo le diré a mis alumnos, tenemos que ver cuál es la primera persona que está afectada por esa patología. La primera. La primera. ¿Y qué pasó en las 2 generaciones anteriores? Y aquí vamos a tener la clave de la historia. Es decir, la persona que tiene hoy, ¿qué le pasó a su bisabuelo? Sí, sí. En su vida. Sí, si es la primera persona, que tiene la patología, hay que buscar 2 generaciones anteriores qué fue vivido en esa familia. Y le vamos a descubrir
si se puede, porque ahora no es todo el mundo que tiene archivos de la familia hasta 6 generaciones. Claro, ¿Okay? claro, claro. Y en el caso puntual, después de esta preparación, ¿con quién estudiaste en Francia? Mencionaste recién un profesor tuyo, puntualmente. Mi profesor que yo sigo desde años y que me encanta su enseñanza es Olivier Souillet, un médico homeópata y que él tiene 35 años de práctica al nivel de la descodificación, de la comprensión de las enfermedades, sobre todo. Y lo que me gusta en él precisamente es que él viene a añadir todo el aspecto psicológico, como vamos a verlo más tarde en ese texto. Es importante el contexto psicológico. ¿Qué estructura tiene la persona? ¿Por qué funciona así? Y que viene precisamente a amplificar el programa de la patología. Ajá. ¿Podemos ver un ejemplo? Sí, le voy a dar en el transcurso de Estoy súper ansiosa. Sí, no se inquiete. Me encanta. Oui. Me encanta. Bueno, quiere decir que uno tiene la posibilidad, cuando estamos atentos, y ver qué nos pasa con las enfermedades crónicas dentro del grupo familiar, para realmente enterarnos, siempre si es posible, ¿no? Porque muchas veces no sabemos mucho de la familia, pero enterarnos qué es lo que pasó dentro del grupo familiar antes, entre los abuelos, bisabuelos, para modificar la enfermedad. Sí, voilà, porque digamos, ya le voy a contar también, ¿qué es una enfermedad crónica? Es una enfermedad aguda que ha fallado. No hizo el papel que tenía que hacer. Entonces, por eso, la persona se queda en modo enfermedad crónica y es aquí que vamos a ver por qué. ¿Por qué se queda aquí? Porque las enfermedades autoinmunes están precisamente al nivel de enfermedad crónicas. Claro. Eso podría ser una diabetes. Sí. Les voy a contar de las enfermedades autoinmunes. Ahora hay como entre 90 y 100 enfermedades codificadas enfermedad autoinmune. Y la diabetes 1, tipo 2 también hacen parte de esa categoría. Ok. Bueno, ahora entonces vamos a empezar el tema de hoy, hablando de lo transgeneracional. ¿Qué es lo transgeneracional? Es imaginar lo que en nuestra historia pasa a través de nosotros y va a recaer sobre nuestros niños. Hay diferentes maneras de conocer ese transgeneracional. La noción importante en lo transgeneracional es la responsabilidad. Proyectamos cosas en lo transgeneracional y esto nos permite aminorar nuestra propia responsabilidad. Comprender lo que pasa, es eso lo importante. ¿Qué hago yo? Y que no asumo y se traslada sobre las generaciones siguientes. Por ejemplo, el suicidio y la vergüenza engendrada por este suicidio. La vergüenza es el cierre de la curación de lo transgeneracional. La vergüenza es difícil de contar. Por ejemplo, la vergüenza de los abuelos. Todo es inscrito al principio de nuestra historia. Y vamos a hacer la misma cosa a lo largo de nuestra vida para intentar arreglar el problema. Entonces, el núcleo en lo transgeneracional es el siguiente. Punto 1. ¿Qué es lo que viene de los demás y que llega a mí? Y lo que yo voy a transmitir a los siguientes, es decir, a mi descendencia. Punto 2. No supe resolver las consecuencias de mis actos y esto va a desbordarse sobre los siguientes también. Punto 3. Reconocer el origen y aceptarlo. Aceptar la responsabilidad. ¿Qué hago aunque no estoy al principio? ¿Cómo voy a transmitirlo a la generación siguiente? Cada uno debe ser responsable de su propia vida. Punto 4. Tratar de comprender si asumo o no. La báscula de las generaciones y saber cuándo se da cuenta de lo que pasa.
¿Me niego a pagar con arreglo a lo que pasó? ¿O me niego a pagar por las generaciones siguientes? Y quedarme, en este caso, en la fidelidad fanática del niño al padre. Algunas palabras del señor Borzormeni, que fue un psiquiatra, que escribió ese libro maravilloso sobre las lealtades familiares invisibles. Y él dice en ese libro que existe una regla de deuda. No sé si se recuerda usted en un video anterior. Yo me di cuenta en mi práctica, porque tengo 37, creo, años de práctica de psicogenealogía, es decir, he tenido centenares de árboles, y me di cuenta precisamente que una hoja de un árbol genealógico es exactamente como una hoja de contabilidad. Ajá. Hay créditos y hay débitos. Cuando hay débitos significa que hay una deuda. ¿Y cómo la vamos a arreglar esa deuda? Lo que una generación deja sin resolver será la siguiente la que, inocente e inconscientemente, trate de resolverlo. Así, queda atrapada en temas o asuntos que no son en realidad su responsabilidad. Existe una transmisión transgeneracional de los problemas familiares que a veces crean una cadena de destinos difíciles, ver trágicos. Los asuntos no resueltos de los sistemas familiares en generaciones anteriores y las injusticias cometidas dentro y fuera del sistema familiar pueden, inconscientemente, afectar la vida de las familias manifestándose en alguno o varios miembros del sistema. Y aquí vamos a encontrar enfermedades inexplicables, depresiones, suicidios, relaciones conflictivas, trastornos físicos y psíquicos, dificultad para encontrar pareja, para prosperar, comportamientos conflictivos, y lo usual es una enfermedad crónica, etc. Pero pagarse, las cuentas siempre se pagan. Y eso es súper importante comprender esto. Ahora, háganos esa pregunta. ¿Por qué nos casamos? ¿Por las buenas o las malas razones que son gérmenes de lo transgeneracional? Si el matrimonio es una historia de interés, cuando es dicho, no hay problema transgeneracional. Es cuando esto no es dicho que hay problema. Y aquí, claro, vamos a encontrar todos los no dichos, secretos de familia, etc. Ya le hemos dicho anteriormente que los secretos de familia enferman. Okay. Claro que sí. Y aquí todas las mentiras, las ocultaciones, resurgirán para ser resueltas. Aquí podemos ver los asesinatos, robos, faltas graves de respeto a nuestros semejantes. Todo reaparece y alguien ha de resolverlo. Tomamos aquí, por ejemplo, el caso de la anorexia. Aquí, digamos que tenemos padres muy tóxicos. Es una enfermedad transgeneracional, la anorexia. Por ejemplo, el padre es ausente porque la madre está demasiado presente. Entonces, la madre quiere guardar el control. Y hay uno que quiere guardar el control de todo. Y me recuerdo aquí precisamente el caso de esa señora que viene en consulta a hacer su árbol genealógico para comprender por qué su hija murió de consecuencia de anorexia. Evidente, como usted sabe, vamos a entrar en la historia familiar. Claro. Y cuando esa señora que viene a la consulta tiene 6 años, es decir, niña, su papá, que hizo la última guerra mundial en Europa, es un canadiense, entonces él va a regresar con secuelas graves. Y un día, la mamá de esos niños reúne a sus hijos así en círculo y le va a hacer la pregunta: mire, tu papá está muy enfermo, comprende que está mal y hay que
hospitalizarle. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Y empieza por el más grande. Sí. Sí, mamá. Y va a pasar así todos sus hijos. Tenía 6 hijos. Sí, mamá. Sí, mamá. Pero la niña a 6 años es mi paciente que viene después. Y ella quiere decir no. Pero como todos sus hermanos han dicho sí, dice un sí. Sí. Y aquí empieza el drama. Es decir, el papá está hospitalizado, ¿ok? Y va a pasar todo el resto de su vida en un hospital en Canadá. Bien. Entonces, como el hombre es ausente, por casualidad hay una otra historia que entra aquí en juego. Hay un señor que va a entrar en esa familia y claro, hay cosas secretas que pasan entre la madre y este señor. Y los hijos evidentemente se dan cuenta, pero no se habla de esto. Estamos en lo no dicho y va a crear un problema transgeneracional. Atención, después de algunos años, este señor sale de la familia, se va, encuentra otra mujer y cuando mi paciente, la señora, tiene 23 años, es decir, estamos 17 años después del cuestionamiento, muere su papá. Entonces, es la reunión en la funeraria. Cuando la señora ve a este señor, el otro, llega por la ventana y grita, ¿pero qué viene a hacer aquí ese señor? No es su lugar. Atención, la señora está embarazada, tiene un bebé en formación. ¿Quién viene a tomar esa información del conflicto? La bebé. Bueno, van a enterrar el papá, etc. Y siguen su vida. Nace la bebé, voilà, y pasa sus meses, años. Y cuando llega a la adolescencia, entra en crisis de anorexia. Y no quiere sanarse. Va a rechazar todos los tratamientos médicos, psicólogos, etc. Y un día, es eso que no entendió la señora, la mamá. La niña se puso a gritar en la casa, sí, estoy enferma, es a causa de usted. Pero los padres no comprenden, están probando de hacer lo mejor para la hija. Claro, ¿Ok? claro. ¿Y sabe qué pasa? Esa niña va a fallecer a los 23 años. La edad que tenía la mamá exactamente en la funeraria cuando apareció el otro hombre. Voilà, entonces fue un golpe para esa señora porque me contó que hizo como 8 años de psicoanálisis sin descubrir el porqué de la enfermedad de su hija. Y normalmente usted sabe también que yo trabajo algunas veces con actos de psicogenealogía que bueno, aprendí con Alejandro Jodorowsky. Sí. Y inmediatamente la señora hizo su acto para liberarse porque comprendió que el conflicto venía exactamente de su propia madre. Ahora, Claude, un poco desde los años que nos conocemos, de lo que he estudiado contigo, con un profesor mío, de ver la vida, que todos traemos historias muy pesadas, porque traemos historias de una primera guerra, de una segunda guerra, de abandonos, de secretos de familia y de algo que yo le pongo mucho acento y es una época donde no había control de natalidad. Uh-huh. Entonces había muchos abortos, había muchos hijos sueltos por todos lados. Estos secretos los llevamos todos, Sí. es inevitable. ¿Cuál sería, si es que existe una fórmula, para poder estar en equilibrio y estar bien? ¿Cuál sería, cómo tendríamos que comportarnos nosotros como seres humanos para poder ir limpiando? Ajá, voilà, ¿No? exactamente. Ir limpiando y que no mis nietos o Oui. mis bisnietos no tengan esta carga tan pesada que venimos trayendo nosotros y que por estar un poquito despiertos, no digo mucho, porque de eso se trata, de poder estar en el aquí y ahora y poder entender esto, ¿cómo hacemos? Bon, me di cuenta precisamente en mi práctica que cuando una mujer hizo un aborto provocado, Sí. queda unas huellas en el cerebro. Ajá. Es inevitable, como sabes, es un conflicto, entonces queda unas huellas.
Y cuando le voy a dar un acto para resolver ese conflicto, cada persona va a tener su forma de solucionar, dependiendo de su cerebro, de lo que tiene, etcétera, en su propia historia. Pero me doy cuenta que eso funciona. Ajá. Y la persona se sana. Es como limpiamos, como acabamos de decir, ¿ok? Porque si no, frecuentemente, suponemos que, tiens, me recuerdo un caso último, ¿no? Que la señora va a abortar, pero como una venganza en relación a su marido, por lo que pasó, ¿ok? Entonces, después de eso, va a nacer otro niño. Y ese niño, podemos decir, se va a hacer la pregunta, ¿por qué yo tendría derecho de vivir y el otro no? Que el otro falleció? Claro. ¿Comprende? Entonces, a ese nivel también da huellas para la descendencia, para los que vienen después. Quiere decir que primero sería el conocimiento, el saber, y después sí hay herramientas importantes como la psicomagia y en fin, miles de herramientas para poder borrar en el cerebro esa memoria que viene yo de tengo ¿no? alumnos en Canadá que trabajan a ese nivel, no es mi trabajo, pero algunas veces, como un caso último, yo me voy a Canadá con las fotos de la persona, con el árbol, la copia del árbol, etc. Y voy a ver esos compañeros y ellos se encargan de hacer otra forma de limpieza. Ajá. Eso es genial, por eso y digo, cuando hay un asunto que resolver en el árbol, digo, vamos a ver lo que dicen allá en Canadá y vamos a probar. Y es genial, funciona, es perfecto. Perfecto. Me recuerdo la frase de esa famosa señora que se llama Annick de Suznel. Annick de Suznel escribió varios libros, no sé si son en español, pero escribió el primero, me recuerdo que es el simbolismo del cuerpo humano. Y bueno, Annick de Suznel tiene su historia personal, pero ella escribió esa frase. Ella dice, usted no morirá, son sus hijos que morirán para usted. Es fuerte esa frase. Wow. Ajá. Entonces, vamos a comprender ahora por qué los niños vienen a encargarse, como he dicho, de la deuda. Todo lo que no se asume a esta generación será pagado por la generación siguiente. Inevitable. Y esto puede presentarse de diferentes formas, como ya le he dicho, delirios, accidentes, suicidios, esterilidad, anorexia, etc. Dicho de otra forma, la denegación de una generación hace el delirio de la siguiente. Hay mucho más esquizofrenia entre los varones, más que entre las chicas. Las chicas, ellas harán esterilidades o anorexia, que es una forma de psicosis, así como la obesidad, los suicidios también. Todas esas enfermedades nos envían a lo transgeneracional. Entonces, lo no asumido a esta generación va a crear el salto de generación. En el conflicto de una generación tenemos una enfermedad crónica, no somatizada. Y la generación siguiente viene a terapia y dice, no quiero más pagar las culpas de mis padres y de mis madres. Y el padre niega esto, porque el niño niega el monstruo de una generación. Y a la generación siguiente vamos a caer en la enfermedad. El padre no asume que el niño le ponga en tela de juicio. Todo durante que estamos en una enfermedad aguda, ella nos devuelve de repente a la salud. Pero la enfermedad crónica tiene la imposibilidad de devolver a la salud. En ambos casos, la enfermedad revela el fracaso de nuestro sistema de creencias. La negación es algo muy importante. Es negar lo que es. Se aplica a los demás, pero también a sí mismo. La negativa lleva hacia la enfermedad crónica. Sobre todo cuando alguien dice, esto no es verdad, no entiendo nada de esto. La negación desencadena las enfermedades transgeneracionales. Hospitalizamos al que no soporta más la locura de los demás.
El mundo de la enfermedad es un mundo de ilusión. Y en la negación es aún peor. Las personas enfermas no están en la misma realidad. Cuando se es enfermo, estamos en otro universo. El que es declarado loco, quizá es el más honesto, auténtico y valiente de todos los miembros de su clan, el más lúcido, el que se da cuenta de las cosas. De hecho, es posible que enferme para intentar que los demás abran los ojos. Y me recuerdo en esa consulta hace años atrás, estoy con un señor haciendo su árbol geológico y me cuenta que un día su hermano le llamó al teléfono porque él se va a suicidar. Entonces, él va a la casa de su hermano y cuando entra, su hermano está sentado en una silla con el cañón de barro del mentón y se va a suicidar. Entonces, el otro le va a probar de hablar, calmarle, etc. Y puede internarle en un hospital psiquiátrico. Y me dice, evidente, mi hermano es un loco. Y digo, no, señor. Él sabe más de lo que piensa usted. Y es eso que me di cuenta, que alguien con su psicosis es como si él recibe toda esa información de las generaciones anteriores y es como si ya no sabe cómo gestionar todo esto. Y es eso que exactamente que pasó. Después, ese señor, la que quisiera suicidarse, va a terminar su vida como empleado en una finca y un día el toro sale del corral y este hombre se va al frente con una pala para obligar al toro a devolverse en el corral. Y el toro va en el señor, pone los cuernos y muere como un toreador. Y le digo, felicitación, mire señor que su hermano no era loco, como le piensa usted. Y es eso que es importante de comprender. Claro, claro. Alors, en general, hacemos nuestra propia película que dice que estoy muy bien, pero con un cierto número de cositas que no van nada bien. Y me recuerdo el caso de esa chica que viene a hacer su árbol geológico, porque era una alumna del doctor Claude Sabat, y me dice, Claudio, yo vengo a hacer mi árbol geológico porque Claude Sabat nos dijo en el curso que era importante, entonces mi madre también va a venir porque hizo la formación conmigo, pero mire, yo vengo para hacer mi árbol porque en realidad yo vengo de una familia totalmente normal. A la segunda consulta ya no era una familia normal. No, para mostrarle cómo uno se hace una película, belleza, pero cuando se ve la realidad es otra cosa. Claude, estamos hablando con el profesor Claude Bouvier y nos está contando anécdotas maravillosas, maravillosas de las enfermedades autoinmunes y realmente quisiera preguntarte algo muy puntual. ¿Existe el amor en una pareja? ¡Qué pregunta interesante! ¿Existe el amor en una pareja? ¿Sabe? Yo doy mi versión personal. A ver cómo es la versión personal. Y todos los alumnos se ríen, pero tiene un fundamento. Y eso yo hice como un clic un día en un curso con mi famoso profesor Olivier Soulier, cuando él dijo que el inconsciente está en los microbios. Ajá. Me claro. Entonces, me recuerdo referencia a unos pacientes que he tenido anteriormente, que me hice la pregunta, pero ¿por qué la persona actúa así? ¿Por qué actúa así? Etcétera. Y me di cuenta, digo, claro, estaba en relación con sus microbios. ¿Qué pasa cuando una persona se enamora? La primera cosa que va a hacer normalmente. Un beso. El beso, el famoso beso. Y no es cualquier cosa el beso. Claro. Porque precisamente en el famoso beso francés, atención, se hace un intercambio de microbios. Ajá. Porque tenemos millones de microbios en la boca. Es decir, que recibimos la información a nivel inconsciente de la otra persona. Y la otra persona recibe de la mía. Y es aquí que es mágico que usted se va a enamorar o no. Porque en realidad nos enamoramos de qué? De nuestro conflicto.
Wow. Nos enamoramos de nuestros conflictos. Quiere decir, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Yo digo que cuando una pareja quiere unirse para hacer su vida, o etcétera, de hacer su árbol genealógico. Próximamente voy a recibir una pareja. Primero yo recibo siempre honor a la señora, hacemos su árbol. Otro día voy a recibir su marido, hacemos el árbol. Y después vamos a reunir los dos árboles juntos. Y ¿cuáles son los puntos comunes? ¿Por qué estamos juntos? Me recuerdo una vez así también en Canadá, una pareja que hizo su árbol. Cuando hicimos el último encuentro, al final los dos se miran y dicen, ahora no tenemos nada que hacer juntos. Y se separaron, tomaron conmigo la decisión de separarse. Pero otra pareja, después de 26 años de vida en común, tomaron la decisión de casarse. A cada uno tiene su historia, ¿comprende? Claro. Pero es interesante ese punto de vista. Es esta vida una escuela, ¿no? Es una escuela. Escuela. Me recuerdo yo cuando personalmente yo vivía mis propios conflictos, me diré, pero es la escuela la más dura de la vida, la más difícil para comprender, pero en realidad, ¿qué hacemos en eso? ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué? Jodorowsky me recuerdo cuando él decía, hay un solo amor que existe. ¿Cuál es? De la mamá con su bebé. Y es verdad, es el amor incondicional. Incondicional. Sí, y 100% todo para el bebé. ¿Se corta alguna vez o cuando el bebé va creciendo? Dependiendo, yo conozco personas a 52 años que todavía no cortaron. Sí, es cierto, pero el amor de madre es el amor de madre, es verdad. Bon, alors, voy a seguir. Sí, otro punto importante. La justificación, cuando la persona quiere justificar, la justificación va a bloquear el principio de curación y volver a apilar sobre nuestras creencias, y aún la misma creencia, hasta que no se pueda más volver a apilar. Mientras esto funciona, sigo apilando. Cuando entramos en una enfermedad crónica, esto significa que no se dejó de amontonar. Lo transgeneracional es cuando entonces hago pagar a mis hijos o nietos el peso de mis acciones. Es como si yo digo a mis hijos, haz en mi lugar lo que no he podido hacer. Es eso lo transgeneracional. Repito, lo que es visible no es peligroso. Lo que es peligroso es, por ejemplo, yo quise abortar de ti, ¿por qué? Etcétera, como le he visto una vez. Y como me siento vacío dentro de mí, transpongo sobre mi hijo mi carencia. Esto también es transgeneracional. Pero atención, porque un transgeneracional que da cadenas y pesos es totalmente negativo. Entonces, existe una cantidad de enfermedades transgeneracionales. Por ejemplo, la alta tensión arterial, la diabetes, la anorexia, la poliquistosis renal o hepática, el cáncer de riñón, la depresión, la fibromialgia, la apendicitis, la poliartritis reumatoide, etcétera, etcétera. Hay un montón de enfermedades transgeneracionales. Es por eso que cuando yo tengo la historia de vida de la persona, cuando yo veo lo que ha vivido, sus patologías, su comportamiento a nivel psicológico, yo sé inmediatamente que detrás de todo eso hay una historia transgeneracional, la cual. Me recuerdo la frase de esa famosa psicoanalista Francisca Dolto en Francia, que trabajaba mucho con los niños. Y ella dice, cuando usted recibe a alguien en consulta, a la primera consulta, debe darse cuenta dónde está el problema. Aunque yo no sé ahora cómo voy a solucionar eso en las próximas consultas. Y eso es verdad. Se desarrolla la parte intuitiva, todo eso. Claro, profesional. Y sabemos dónde vamos a tener que investigar. Porque sabemos, por ejemplo, que si la persona, como usted me habló, del cáncer del estómago, sabemos cuál es la pista que hay que investigar a nivel del cáncer del estómago, etc. Entonces, como decía Claude Sabat, todo eso es de la música de Mozart. De Mozart.
Ahora vamos a ver. Le he dicho que las enfermedades transgeneracionales son a la vez, algunas veces, enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es una enfermedad autoinmune? ¿Quién soy yo en el fondo de mí mismo? Si soy yo en mí mismo, estoy en mi verdadero self, es decir, tengo una identidad estructurada e individualizada. Entonces, no tengo problemas de enfermedad autoinmune. Hay que diferenciar lo que yo soy de lo que yo no soy. Si alcanzo a comprender esto, tendré una buena salud, una buena inmunidad. Eso significa que estoy en mi yo, es decir, en mi verdadero self. Si estoy en mi verdadero self, normalmente no me voy a enfermar. Si me enfermo es porque estoy en el falso self. Ahora, esta fase de construir la identidad es perturbada por la vida moderna por causa de los antibióticos, las vacunas, los contaminantes, las técnicas de alimentación moderna, los metales pesados, las ondas, etcétera, etcétera. También existe la familia que quiere hacer todo por mi bien, pero contra mi voluntad. Entonces, se vuelve aún más difícil de construir una identidad que no sea perturbada. Porque hace 50 años atrás no se hablaba nunca de enfermedades autoinmunes. Sí. Es reciente. Una enfermedad crónica es una enfermedad aguda que fracasó. Entonces, la enfermedad autoinmune es bloqueada al nivel de somatización. La persona enferma no puede ni somatizar para eliminar, ni cambiar las reglas psicológicas y la enfermedad gira en círculo. Y esto es debido a un estrés que no encuentra solución. Se dice también que la acidez es la puerta de entrada de la autoinmunidad. Es el testimonio de algo que está pasando. La acidez de estómago. La acidez, del estómago y todo eso, exactamente. Es un testimonio de algo que vive la persona. Por ella misma, esa señora no se sana porque tiene que encontrar y conectarse con su cólera. Ahora, cuando la persona está en terreno ácido, hay que preguntarle, ¿quién es el otro del cual usted se prohíbe defenderse? Si no, esto activa nuestra autoinmunidad porque no se defiende como debe y hay que luchar contra el terreno ácido. Me recuerdo, usted conoce, porque hablamos de él en la formación, de Marc Fréchet, sí. Ese famoso terapeuta francés, sí. Que ha tenido mucho éxito con los pacientes que tenían enfermedad de esclerosis múltiple. Sí. Y él dice que la única manera para ayudar al paciente a sanarse de su esclerosis múltiple era de ponerle en cólera y se sana. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y es eso que es hiper importante. Se dice que no se conocen las causas de esas enfermedades autoinmunes, pero como ya le expliqué en otro video, nada se hace por casualidad, el cerebro nunca se confunde y él da la respuesta perfecta. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro toma esa decisión de acción de destruir un órgano completo como la tiroides, por ejemplo? Si usted mismo va a verificar en internet a propósito de esas enfermedades autoinmunes, casi siempre está escrito, se desconoce la causa, pero sí, nosotros podemos encontrar en la historia de vida personal o familiar de esa persona afectada el desencadenante de su patología y, si posible, ayudarla a descodificar y conseguir una mejoría o sanación. Porque una enfermedad autoinmune puede ser reversible. Es un error decir al paciente, esa enfermedad no se sana nunca, como le escuché muchas veces en mi consulta. Y como acabo de decirle, es el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. Hay que investigar, yo le diré, la historia de vida del paciente siempre y tomar en cuenta el aspecto psicológico de la persona. Mire, para dar un ejemplo, recibí una persona que vino con el diagnóstico de lupus. Alors, viene evidente la señora con su historia de vida y voy a buscar en su historia de vida, dónde son los conflictos. No veo algo específico, digo, pero
¿qué pasó? Al final yo le hago la pregunta, señora, ¿cómo va su vida? Bien, bien. En el trabajo, bien, todo bien. Con mis compañeras va bien. Con su esposo va bien. Algunas veces voy a hacer un crucero, etcétera, todo va. Pero digo, ¿dónde está el programa? Y cuando vamos a hacer la historia de la madre, mon Dieu, aquí está. Porque esa señora, la mamá, entonces, ahora yo hablo de la mamá, tiene 5 hijos, ¿ok? Y a la vez su marido tiene otra familia al exterior con 6 hijos, con otra mujer. Entonces, pasa un día que esa otra mujer fallece. Y el Señor dice a su esposa, mire, te voy a traer mis hijos y tú le vas a cuidar. Pero la señora no es sus hijos. Entonces hay una carga de trabajo, el más. Claro. Y después, no me recuerdo cuántos años después, el Señor fallece, muere. Pero al mismo tiempo, la mamá de la paciente está embarazada de esa paciente. Tiene 3 meses de gestación cuando muere el esposo. Claro. Entonces, digo, es aquí que esa señora toma el programa del lupus. Porque ¿qué es en realidad el lupus? Lupus viene de la palabra lobo. Le loup en francés. Le loup, el lobo. Pero el lobo hay algo interesante, porque en Francia, en la época del Renacimiento, las mujeres iban a bailar con, precisamente... Con antifaces. Sí, pero en francés se llama un loup. Un loup, es decir, yo escondió mi identidad detrás de ese loup, de este lobo. Y nosotros en francés tenemos una palabra que habla mucho, he tenido una vida de perro. Y cuando he tenido una vida de perro significa he sufrido mucho. Y utilizamos esa expresión, he babeado mucho en mi vida, como la baba del perro. Claro. Entonces es por eso que viene la palabra lupus, porque esa patología precisamente viene a ser como un dibujo alrededor de los ojos, como una máscara, el antifaz, etc. Y se llama el lupus. Entonces, aquí yo ayudé a la señora a comprender que ella cargaba en realidad el programa de su madre cuando estaba en la barriga de mamá y que falleció su esposo. Y cuando evidentemente falleció su esposo, botó afuera de la casa esos hijos que no eran suyos. Claro. Aquí, ¿comprende? Secreto de familia. Voilà. Alors, así se pone en marcha la autoinmunidad, que será el medio y la manifestación de una lucha entre el verdadero self y el falso self. Un famoso psicoanalista, otro, que se llama Willy Barra, le escribió eso. Todo ser humano está confrontado al hecho de saber si va a finalizar su propia historia o ser solo el prolongamiento de la historia de sus padres. Entonces, yo termino. No hay nadie que está libre de lealtades familiares. Nadie. Pactos no verbalizados, tareas kármicas por resolver. Así que si eres de los que piensa que a ti no te pasa nada, y si no quieres saber nada del tema, ni cómo ayudarte. Entonces, para resumir sobre ese tema tan vasto de las enfermedades autoinmunes, podemos decir que en todas esas enfermedades autoinmunes hay confusión de identidad puesta en su lugar en la historia parental, pérdida de la noción de lo real, que existen puntos en común en todas esas patologías autoinmunes, como las mentiras. Es increíble, en cada historia autoinmune hay mentiras. Todas. Que las enfermedades autoinmunes están en relación con la duda y una negación pasiva. Y que la persona que duda no logra saber quién es ella y evidentemente queda pasiva. Todas esas enfermedades hablan de un trastorno de la identidad. ¿Quién soy yo? Aquí. ¡Qué hermoso! Me encantó. Bueno, realmente, Claude, escuché atentamente toda esta información porque fue una clase magistral para simplemente preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Por qué vinimos a este mundo? ¿Quiénes somos? ¿De qué nos hacemos cargo?
qué queremos hacer y quién soy yo realmente. Y voilà, ¿no? ¿quién soy yo? ¿O es la identidad que me pusieron a mí? Me recuerdo esa frase de Rimbaud. Rimbaud es un autor francés que dice, yo es un otro. Eso, y en realidad, ¿quién soy yo? Es un otro. Qué maravilla. Y hay que descubrirlo ese otro. Qué maravilla en nuestro cerebro. Una cosa, Claude decía cuando empezamos a grabar, me dice, Lucía, ¿cuándo se va a jubilar? Y yo le dije, nunca, porque realmente este mundo o en esta época que estamos viviendo, ¿no? Qué maravilla. También. Y poder absorber todas estas enseñanzas de tantos profesionales que pasan con nosotros, ¿no? Porque mire, cuando hablamos de la medicina nueva del doctor Hammer, eso viene de los años 1975. El árbol geológico de Anastan Schusenberger, de Jodorowsky, viene de esos años 1975. Claro. Cuando digo que hace 50 años atrás nunca se hablaba de enfermedad autoinmune, y si usted, porque cuando doy la formación la doy completa para explicar, pero en realidad a qué nivel se pasa en nuestro cuerpo para saber que es una enfermedad autoinmune. Hay progresos a todos los niveles y es eso, como dice, que es maravilloso. Porque ahora podemos conseguir respuesta y saber dónde vamos. Tenemos la elección de hacer nuestro propio cambio. Gracias, Claude. Gracias, de verdad. Un placer enorme, enorme. Y nos quedamos pensando, ¿eh? Estas notas es para pensar. Gracias. Voilà, ok, gracias. Muchas gracias.